pregunto, ¿qué te motiva a venir a la iglesia? La serie se llama Nuestro ADN Eclesial. ¿Para qué existe la iglesia o para qué vamos a la iglesia? He iniciado con esta pregunta para introducir la serie. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? Porque algunos sociólogos, dice uno que sociólogos, pero algunas personas dicen que el mes de enero, el gimnasio y las iglesias son los lugares que más se llenan. Dicen algunos sociólogos o gente estudiosa de la sociedad. Porque uno empieza el año con muchas metas, y una de las metas del 2026 es: este año voy a bajar de peso. Entonces se llena el gimnasio. Este año voy a organizar mi vida y voy a fortalecer mi relación con Dios. Sí, voy a leer la Biblia todo el año, ¿cierto? Entonces, suele pasar, no sé, eso no pasa aquí, pero suele pasar que muchos comenzamos con entusiasmo, pensando en esta meta de venir a la iglesia para fortalecer más mi relación con el Señor, y suele pasar que empezamos con mucho entusiasmo en enero, pero en marzo ya hemos perdido la motivación. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento sólido que nos impulse a congregar. Y por eso iniciamos la serie, Nuestro ADN Eclesial. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Y para qué vamos a la iglesia? ¿O para qué vamos a la iglesia? Y durante 5 domingos estamos hablando de 5 propósitos, 5 fundamentos. El domingo pasado, brevemente, hablamos del primer fundamento. Nosotros existimos para adorar a Dios y vamos a la iglesia para hacerlo juntos. ¿Cuál es el primer fundamento? Adorar a Dios. Existimos para adorar a Dios y vamos a la iglesia para hacerlo juntos. Y eso lo aprendimos a través de la vida de Abraham. Hoy hablaremos del segundo fundamento, que tiene que ver con existimos y vamos a la iglesia para vivir en comunión. Y si usted me ha seguido, este tema de la comunión es uno de los temas que más he predicado en esta iglesia. Es como uno de mis temas favoritos. Hablar de la comunión. En el primer sermón lo enfocamos en Abraham, y esta vez lo vamos a enfocar en Moisés, tratando de cómo balancear la dieta, porque ya este tema lo he predicado en el Nuevo Testamento, pero qué bueno que veamos el mismo principio en el Antiguo Testamento. Y para los que les gusta tomar nota, este es un bosquejo de la enseñanza, muy sencillo, muy parecido al del domingo pasado. Primero vamos a iniciar con una definición de lo que es vivir en comunidad o en comunión, basado en Efesios capítulo 4, verso 16. Luego vamos a ver a Moisés, ahora sí, como un ejemplo de la necesidad de vivir en comunión, en Éxodo 18. Y a manera de aplicación, quiero que veamos cómo nosotros vivimos la comunión en esta iglesia, cómo usted puede unirse a esta congregación para que viva la comunión. Así que, si nada se lo impide, por favor, vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 16, de pie, si nada se lo impide, y luego pasamos a Éxodo capítulo 18.
Aquí ayuda mucho las Biblias en físico. Y también en celular. Ese texto dice, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Como raro ese versículo. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera, porque dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos una definición de comunión, pero vamos a un ejemplo. Éxodo, capítulo 18, verso 13. Éxodo capítulo 18, verso 13. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Marque eso ahí en su Biblia. No está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Márquelo. Ahora escúchame. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñale los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y este se fue a su. Esta es la palabra del Señor. Padre, háblanos en esta mañana y usa a este vaso frágil, débil, para que tu iglesia sea edificada, exhortada, consolada. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento?
Comunión. Es una palabra que usamos mucho en esta iglesia. Comunión. Pero creo que de tanto repetirla puede perder su significado. Esta palabra hace parte de nuestro versículo lema. Somos una iglesia que persevera en la comunión unos con otros. Y muchas veces decimos que practicamos la comunión cuando nos saludamos unos a otros. Ese es el espacio de comunión. Cuando nos tomamos un tinto después del servicio, del culto, ahí practicamos la comunión. O cuando nos reunimos durante la semana en un grupo en casa, eso es practicar o vivir la comunión. Son espacios que tenemos para vivir esta verdad. Yo creo que todo eso está bien, son expresiones visibles de lo que significa ser iglesia, pero la comunión que veremos en el pasaje que leímos va más allá de pasar un buen rato con el saludo, con el tinto o con el compartir en los grupos en casa. Va más allá de pasar un buen rato. Quiero proponerles esta definición de comunión según lo que leímos. Comunión tiene que ver caminar junto a otros creyentes para compartir las cargas, cuidarnos, animarnos y edificarnos en el camino de la fe. ¿Por qué no lo leemos a una voz? Ahí tenemos 1, 2 y 3. De nuevo. Vamos a empezar desde caminar. 1, 2 y 3. ¿Qué les parece? ¿Notan la diferencia en esa definición? Que no es solo pasar un buen rato tomando café, es abrir el corazón. Es permitir que otros entren en mi vida. Es recibir apoyo cuando las fuerzas no alcanzan. Y eso es la iglesia. Una comunidad unida por Cristo, unida por lo que Cristo ha hecho. Una comunidad donde compartimos la vida con otros. Eso es la iglesia. Una comunidad donde uno puede ser vulnerable sin temor a ser juzgado. Una comunidad donde compartimos nuestras luchas, necesidades, preocupaciones, pero también nuestras metas, sueños, y donde recibimos la ayuda necesaria para seguir caminando. Ese es el concepto de iglesia. Esta manera de ver la iglesia no es algo que yo me inventé. Es como lo entendió Pablo cuando escribió la carta a los Efesios y en especial el pasaje que acabamos de leer. Efesios capítulo 4, verso 16. Ese texto, Efesios capítulo 4, verso 16, define muy bien esto de qué es vivir en comunión. Y permítame ponerlo brevemente en contexto, porque quienes han leído toda la carta a los Efesios saben que Pablo escribió esta carta en 6 capítulos y que
Los primeros 3 capítulos de Efesios nos relatan lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. 6 capítulos, los primeros 3 capítulos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y los últimos 3 capítulos habla de lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Él ha hecho, a su misericordia. Este pasaje está ubicado en el capítulo 4. Pero note que cuando Pablo está escribiendo, antes de llegar a este texto de lo que es vivir en comunión, él empezó a hablar de lo que Dios hizo. Porque eso es fundamental. Eso nos motiva para poder vivir en comunión. Lamentablemente, algunos no han tenido buenas experiencias, unas iglesias, algunos no les ha ido bien cuando han querido vivir en comunión. Hay heridas, hay traumas y les cuesta abrir el corazón. Y eso requiere sanidad. Pero el hecho de que hayas tenido esa experiencia, ya sea en una iglesia, en tu familia, donde no fuiste entendido o entendida, no fueron empáticos contigo, no quiere decir que tienes que pasar así en todas las iglesias o con todas las personas que te relacionan. Eso se llama falacia de generalización. Es que todas las iglesias son así. Es que todo el mundo es así. Es que cuando uno se abre... No. Por eso, antes de Pablo pedir a la iglesia que viva la comunión, empieza a hablar de fundamento, de lo que Dios ha hecho, para que eso nos motive. Y rápidamente, ¿qué dicen los 3 primeros capítulos de Efesios? De lo que Dios hizo. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, capítulo 1. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Dígame amén a eso. Fuiste escogido, fuiste adoptado como hijo de Dios. Fuiste redimido y perdonado por la sangre de Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dígame amén a eso. Fuimos salvados por gracia, no por obras, capítulo 2. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, capítulo 2. Dios nos acercó a Él cuando estábamos lejos, capítulo 2. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. No teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Eso lo hizo Dios. Dios derribó las enemistades y ahora somos miembros de su familia y ciudadanos de su reino, capítulo 2 y capítulo 3. Ya no somos huérfanos, somos miembros de una familia. Eso lo hizo Dios en Cristo Jesús. En resumida, Dios hizo todo lo necesario para salvarnos y unirnos a Cristo y darnos una familia. Ahora somos el pueblo de Dios. Cristo nos ha rescatado y nos ha llamado a ser parte de su pueblo y de su familia. Y cuando llegamos al capítulo 4, ya Pablo cambia el énfasis. Preparando el corazón, preparando la motivación para que andemos. Si usted mira el capítulo 4, versículo 1, lo primero que dice Pablo es: yo pues prisionero del Señor, les ruego que anden, es decir, caminen como es digno del Señor. Anden, caminen como es digno del Señor, conforme a la vocación con que fueron llamados. O sea, es por el llamado que ustedes recibieron, es por lo que Dios ha hecho, es por todo lo que yo les expliqué, de que son hijos adoptados, de que fueron escogidos, de que son miembros de una familia, de que tienen ahora esperanza, de que ya no eres huérfano. Te pido que hagas esto, por favor. Y llega el capítulo 4, verso 16.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, Pablo aquí compara la iglesia con un cuerpo humano. Él aquí resume lo que es la iglesia y lo que debe hacer la iglesia en respuesta a la misericordia. Inicia diciendo de quien todo el cuerpo. Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano, oiga esto, unido por coyunturas o articulaciones. Gracias a Cristo, estamos unidos por coyunturas, gracias a Cristo. Somos un cuerpo que está unido. Y dice, donde cada miembro tiene una función específica y nadie es innecesario. Así como los miembros del cuerpo, todos están unidos, tienen una función específica. Así también es la iglesia, la imagen del cuerpo humano para describir qué es una iglesia y qué hace una iglesia. Pero el texto hace un énfasis que cuando cada quien cumple, oiga esto, su parte, ayudándose mutuamente, eso se llama comunión. Y ahí quiero hacer énfasis. Cuando cada quien cumple su parte, cuando cada quien se ayuda mutuamente, comunión, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado según el texto? ¿Cómo termina el verso 16? Vamos a crecer. Vamos a ser edificados. ¿Sí notaron? La unidad y la comunión en una iglesia trae crecimiento. Cuando el cuerpo está unido y cuando hay comunión, ayuda mutuamente, dice, lo natural es que el cuerpo crezca, que se edifique. Unidad es reunirnos y ser una familia diversa en torno a lo que Cristo hizo. Eso es unidad. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un cuerpo, aunque seamos distintos. Somos una iglesia unida por eso, porque hay cosas que nos unen, nos identifican. Hay costeños, hay paisas. No sé si hay rolas aquí, pero a pesar de que somos diversos, estamos unidos porque tenemos una misma fe, un mismo Señor. La unidad no quiere decir que no hay diversidad. Y lo dice el texto, somos un cuerpo unido en Cristo. Cristo nos unió, pero hay comunión, porque la comunión es vivir la unidad en lo práctico, es cuidarnos, ayudarnos, compartir las cargas y edificarnos en amor. Y note el énfasis que quiero dejar en esta primera parte, porque vivir en unidad y en comunión, a partir del capítulo 4, es lo que Pablo nos pide que nosotros hagamos en respuesta a la misericordia recibida en Cristo. Dígame amén a eso. O sea, es por lo que Cristo hizo que nos pide que seamos unidos, que tengamos comunión. Inevitablemente eso nos va a hacer crecer. Yo creo que Pablo dice esto porque a veces podemos pertenecer a una comunidad como la iglesia y no practicar comunión. Podemos pertenecer a la comunidad, venimos a la iglesia, pero no practicamos la comunión. Asistimos, pero no compartimos la vida con otros. Estamos presentes, pero no caminamos con otros. Y por eso no crecemos. Porque ¿qué da el crecimiento según el texto? Dos cosas. Unidad y comunión.
Entonces, así pertenecemos a la comunidad, pero no hay comunión. Y cuando en una iglesia hay comunión verdadera, la comunidad florece, crece y se edifica en amor. Insisto con esto, el crecimiento de una iglesia, el crecimiento de un creyente, la madurez que estás orando, que Dios te dé, está profundamente ligada a la unidad y a la comunión que tengas con tus hermanos en la fe. Dígame amén a eso. Puede ser que el estancamiento espiritual, la frialdad, la poca madurez, la falta de crecimiento en una persona no se deben a la falta de conocimiento bíblico, sino a la ausencia de comunión genuina. Es decir, esa tendencia a caminar solo y no permitir que otros se involucren en mis asuntos personales. Es que esto es mío. Esto yo lo manejo de manera personal. Respetable. O sea, esa tendencia a caminar solo, a no tener comunión, puede ser un síntoma de por qué muchos no están creciendo. Oiga esto, la fe se enfría y se estanca cuando el corazón se cierra. La fe se enfría y se estanca cuando cerramos el corazón. Porque usted y yo conocemos personas que saben mucha Biblia, pero su carácter deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque no comparten sus cargas y deciden caminar solos en la fe. Les cuesta dejar que otros entren a su vida, y cuando hay una caída, hay un problema, es difícil salir porque no tienes quien los ayude, y a veces no salen por no pedir ayuda. Este es el llamado que creo nos está haciendo Pablo en este versículo, de vivir la iglesia de esta manera, compartiendo las cargas y ayudándonos mutuamente. El cuerpo bien concertado y unido con las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de la iglesia tiene una función específica. Hay personas que tienen un don para pastorear, para aconsejar, para escuchar con empatía, para dirigirte. Y cuando tú en tu necesidad, en tu carga, acudes a estas personas de confianza y practicas la comunión, dice el texto, recibes la edificación. Y esto no es una verdad exclusiva del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, Dios nos enseña esta lección a través de la experiencia de Moisés en el desierto. Un siervo fiel que por un tiempo intentó liderar y servir caminando solo. Aquí voy a mi segundo punto. Moisés, un ejemplo de necesidad de vivir en comunión. Porque Éxodo 18 muestra a Moisés en uno de los mejores y peores momentos de su vida a la vez. Uno de sus mejores y peores momentos a la vez. Él es fiel, es responsable, está comprometido con el pueblo, atendiendo sus necesidades, pero todavía no ha aprendido a compartir las cargas.
con otros. Él quiere hacer las cosas bien, pero quiere hacerlo solo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Moisés es un líder como muchos de nosotros, que a veces por ignorancia o por una idea equivocada del liderazgo, caminamos solo con nuestros problemas y eso puede dañarnos y tarde o temprano, según lo que leímos en el texto, puede dañar a quienes nos rodean. Lo pongo en contexto. La escena ocurre después de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Éxodo 18. El pueblo ya había visto las plagas, el cruce del mar rojo y el cuidado constante de Dios en el desierto. Un día, acampando junto al monte de Dios, Moisés recibe la visita de su suegro, Jetro. Gloria a Dios por los suegros o por la suegra. Con esas visitas oportunas, ¿no? No por esas visitas oportunas. Algunos dirán, no, esas visitas que yo recibo de mi suegro no son tan oportunas. Pero gloria a Dios cuando llegan esas visitas oportunas de un familiar, de un amigo, de un hermano en la fe que te viene a hablar al corazón. Así que un día, mientras Moisés está allí, acampando en el monte de Dios, recibe la visita de su suegro. Moisés le cuenta todo lo que el Señor había hecho por Israel. Y dice que Jetro se alegra. Bendice al Señor y reconoce que Dios es más grande que todos los dioses. Eso es del versículo 1 hasta el versículo 2. Sin embargo, en nuestro texto dice que al día siguiente, Jetro observa algo preocupante en la vida de Moisés. Está sirviendo sin descanso. El texto dice que Moisés estaba sentado juzgando, dirigiendo al pueblo, y el pueblo estaba delante de él desde la mañana hasta la tarde. Trate de meterse en la historia. Había mucha actividad, mucho servicio, pero poca comunión. Mucho ministerio, pero poca comunidad. Y eso tiene consecuencias. Así que el pasaje presenta tres verdades que nos ayudan a nosotros a ver la necesidad de vivir en comunión. Caminar solos cansa. Compartir las cargas es sabio y caminar juntos cuida al pueblo. Dice, caminar solos cansa porque Jetro observó a Moisés sentado desde la mañana hasta la tarde resolviendo todos los asuntos del pueblo. Y Moisés no está pecando, está sirviendo. Y el problema no es la falta de compromiso, sino su soledad. Jetro dice, versos 17 y 18, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo solo. Tú y yo no podemos hacerlo solo. Lo que Moisés está escuchando, o lo que le pasa a Moisés, es como cuando tú y yo decimos, yo puedo solo. Y enfrentamos una semana difícil sin hablar con nadie porque yo puedo solo. Guardamos el cansancio, las preocupaciones y las luchas en silencio porque yo puedo solo. Seguimos cumpliendo, seguimos sirviendo, seguimos sonriendo en la iglesia, pero por dentro estamos agotados
porque yo puedo solo. Dile que tu lado, tú no puedes solo, tienes la seriedad. Dile así, tú no puedes solo. Problema de Moisés no fue que faltó fe ni compromiso. Fue que intentó vivir y servir sin comunión, solo. Ese es el problema de Moisés. Caminar solo te cansa. Caminar solo, liderar solo, decidir solo, cargar los problemas familiares y ministeriales solo, cansa. ¿No les ha pasado? Me pasó el viernes y les dije a los hermanos en el ayuno, no aguanto más. Porque tenemos grupos en casa los viernes. Tengo 2 grupos en casa. De 5 de la tarde a 7, 6 y media. Y luego de 7 de la noche a 9 de la noche. Como empieza el año, ¿cierto? Con el campeón que llevo por dentro de mí. Todo lo puedo en Cristo con mi fuerza. Y muy motivado, ¿cierto? Yo con la buena actitud, ¿cierto? Marina, ¿cierto? Daniela, con la buena actitud. No me viste allá con cara, no, con actitud, sirviendo, como Moisés, sonriendo, hablando, dando palabras. Pero cuando llegué a la casa, no aguanto más, cansado, no podía. Y le dije ayer a los hermanos en el ayuno, Aleja, estás encargada de liderar este grupo porque yo no puedo estar en los 2 grupos, no puedo. Y ya solté un grupo. Porque yo no puedo solo. ¿Tú puedes solo? Tú no puedes solo. Y eso es vivir en comunión. No cargar solo con tus problemas, con tu trabajo. Compartir las cargas con otros. En el siguiente punto, algo que también nos ayuda a vivir en comunión, a ver la necesidad de que esto es importante, es que compartir las cargas es sabio. Jetro no solo señala el problema, él también ofrece una salida con sabiduría. Primero, oiga esto, le recuerda que su papel principal es mantenerse delante de Dios y enseñar al pueblo la voluntad del Señor. Ese es tu papel principal. Enseñar al pueblo y estar en la presencia del Señor para escuchar lo que tiene que decirle al pueblo. Y enséñales. Moisés no debía dejar su llamado, sino ejercerlo correctamente. No dejas de ser líder, o no dejas tu responsabilidad por dedicarte a lo que es principal, a lo primordial. Está tú delante del Señor y enséñale al pueblo. Es lo primero que le dice. Segundo, Jetro le aconseja delegar, escogiendo hombres capaces, dice, temerosos de Dios, veraces y que aborrecieran la avaricia, pero que fueran jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Es decir, personas con carácter antes de habilidad. Es un principio que cuando uno va a delegar responsabilidades, cuando uno quiere soltar cargas, por favor, no la sueltes a todo el mundo. No es que porque estoy cansado y no aguanto más, venga, tú me puedes ayudar con esto. No es la idea, ¿cierto? Tú sigues haciendo lo que estás haciendo, pero cuando vayas a escoger a alguien, por favor, ten en cuenta su carácter antes que su habilidad. Y tercero, le proponen un sistema. Que estos líderes atendieran los asuntos cotidianos y que solo los casos difíciles llegaran a Moisés. Ustedes se encargan de lo cotidiano, de la silla, de la grabación, de las, no sé, diapositivas, de las ofrendas, del aseo. Déjame a mí problema difícil.
Y este consejo es sabio, compartir las cargas es sabio, porque protege a Moisés del agotamiento y cuida, dice el texto, y cuida al pueblo de una atención deficiente y reconoce que Dios distribuye dones y responsabilidades en la comunidad. Es sabio. ¿Te proteges tú, Moisés? Proteges al pueblo, porque a veces no les ha pasado que uno cuando está cansado se vuelve fastidioso y no quiere hablar con nadie. Y cuando hablas, ¿yo qué dije? La embarra, ¿cierto? Así me decía mi pastor allá en Cartagena. Cuando ustedes me ven que yo tengo poca paciencia, es porque estoy cansado. Déjenme descansar. Entonces, cuando tú sueltas las cargas, tú proteges a los demás, porque los demás se evitan ese regaño innecesario o esa exhortación. Y pasa en el ministerio, y pasa en la familia. A veces los hijos pequeños y los hijos adultos somos los que sufrimos cuando no dejamos que el cónyuge descanse. Consejo sabio que me dijo una vez un anciano en la iglesia: cuando esté en sus días, por favor salga de allí y corra por su vida, déjele su espacio. Él me lo decía por experiencia: déjele su espacio, déjele su espacio. Trate de entenderla, trate de tener un poquito de empatía y piense en todo lo bueno. Y lo bueno es que ella no es así, son sus hormonas. Entonces, dale su espacio para que descanse. Creo que ilustra esto que le está diciendo Jetro a Moisés. Te proteges a ti y proteges a los demás cuando descansas. Es sabio ese consejo porque también nos ayuda a ver los dones, las habilidades que hay en otros y que tú y yo, por estar entretenidos en lo que yo puedo solo, no vemos que hay otras personas con dones y talentos que Dios está levantando o formando. Tenemos que aprender a vivir en comunión, compartiendo las cargas, como se lo enseñó Jetro a Moisés. Y es como cuando en el hogar uno quiere hacerlo todo. Trabajo, decisiones, las preocupaciones económicas, la crianza de los hijos. Lo queremos hacer todo y aparentar que todo está bien. O cuando en el ministerio alguien siente que si no se hace como él, nadie más lo hará bien. Se sigue adelante, pero por dentro hay cansancio, frustración y a veces resentimiento. El problema no es amar a la familia ni servir a la iglesia. El problema es hacerlo sin comunión, sin permitir que otros ayuden a cargar. Y tal vez Dios te está diciendo a ti lo mismo que le dijo a Moisés. No está bien que lo hagas solo. Mira de tu lado, mira, dile así. No está bien que lo hagas solo. Porque puede ser un familiar o puede ser un colega en el ministerio. No está bien que lo hagas solo. Compartir las cargas es sabio. En la familia necesitamos aprender a hablar, a pedir ayuda, a orar juntos y a compartir cargas emocionales y espirituales. Necesitamos hacer eso en la familia. Muchos matrimonios, divorcios han sido porque cuando hablaste es cuando ya se metió la pierna. Por favor, antes de caer,
Ser tentado no es pecado. Cuenta tus luchas a tu esposa, a tu esposo, a tu cónyuge. Eso no es pecado. Estoy luchando con esto. Comparte tus cargas, abre tu corazón. En el ministerio también necesitamos confiar, formar a otros y caminar acompañados. A vivir en comunión es reconocer humildemente. Necesitamos a los demás. Yo necesito a Yasmín, a Daniela, a Janet, a Jesús y a Delia, que me van a ayudar este año con la tesorería. Los necesito porque yo no quiero meterme en asuntos de plata. Por amor a mí y por amor a ustedes. La cuenta de la iglesia no la manejo yo, la maneja otro hermano. Por amor a mí y por amor a ustedes, para cuidar mi corazón. Uno comparte las cargas, yo los necesito a ustedes. Y el tercer consejo tiene que ver con caminar juntos, cuida al pueblo. Jetro cierra su consejo mostrando el fruto de una vida vivida en comunión. Le dice a Moisés que si hace esto y Dios se lo confirma, él podrá resistir y todo el pueblo llegará en paz a su lugar. Verso 23. Y el texto luego nos dice que Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Verso 24. El resultado fue una comunidad mejor cuidada. Líderes liberando de una carga que no podía llevarlo solo. Finalmente, cada uno volvió a su lugar en paz. Verso 27. Moisés, Jetro se fue. La comunión bien vivida no solo cuida al líder, cuida a todo el pueblo. Es como, nuevamente mi ejemplo como ilustración, es como cuando una familia donde todo recae sobre una sola persona. Cuando los esposos conversan, oran juntos y se reparten las responsabilidades, el ambiente del hogar cambia. ¿Cierto que sí? Yo llevo 11 años casado y me ha funcionado. Una atmósfera así toda espiritual, así toda solemne, toda llena de paz. Cuando cada cosa está puesta en su lugar. A ti te toca esto, a mí me toca esto, yo pago los servicios, tú no piensas en el arriendo, yo me encargo de eso. No te preocupes por eso, déjamelo a mí. Y cuando todo está organizado, responsabilidades, hay un ambiente de paz. Los hijos lo perciben, hay mucha paciencia, más tiempo. También pasa en la iglesia. Cuando el cuidado pastoral, la enseñanza y el servicio no dependen de uno solo, sino de muchos caminando juntos, la iglesia se siente acompañada y no abandonada. Uno lo siente. Así que, mis amados hermanos, después de ver a Pablo en Efesios, que nos enseñó qué es la comunión, y después de mirar a Moisés en Éxodo aprendiendo que es necesaria la comunión, la pregunta inevitable es, ¿cómo se vive la comunión en IBM Robledo? ¿Cómo se vive eso entre nosotros? Y quiero darles estas 4 aplicaciones para que las tenga presentes. Vivimos la comunión cuando, pensando en esta iglesia local, cuando iniciamos el curso de membresía. Es un espacio que abrimos en la iglesia para explicar lo que significa estar unido y comprometido en una iglesia local. Una iglesia está compuesta por miembros, por asistentes y por visitas. Cuando alguien decide ser miembro de una iglesia,
está diciendo públicamente, yo me comprometo a servir, a crecer en esta iglesia y me comprometo a dejarme pastorear. Es el aval que una persona da para que el pastor, el líder y los hermanos caminen cerca de su vida, porque esto de vivir en comunión, ¿cierto? No es fácil, porque a veces le dicen a uno, no sea chismoso, no sea metido. Estos asuntos personales, uno tiene que entender y respetar eso. Yo no me puedo meter en la vida de todo el mundo. Yo me meto e indago en la vida de quienes me dieron autorización. Quiero que me pastorees. Y el curso de membresía tiene que ver con eso. Pastoréeme. Cuando me veas en problemas, exhórtame. Cuando me veas desanimado, anímame. Entonces, eso es una manera de que en esta iglesia local, si llevas tiempo con nosotros y quieres formalizar la relación, iniciemos el curso de membresía. A mediados de febrero abriremos nuevamente esta clase. Así que si usted desea formalizar la relación, le pido que por favor me escriba o le escriba a alguno de los servidores. La otra es, vivimos la comunión cuando nos unimos a un grupo en casa. Nuevamente, durante la semana, 2 o 3 familias nos reunimos para meditar en la enseñanza del domingo y para compartir nuestra vida fuera del culto. Necesitamos vivir la iglesia fuera del domingo. Amén. En un grupo en casa oramos, escuchamos las cargas, celebramos victorias y lloramos pérdidas, ¿cierto? El grupo allá de Kelly, allá lloramos esta semana. Eso es comunión. Tenemos 4 grupos en casa, ya lo mencionó Alejandra. Y este año, Dios mediante, vamos a abrir más. Y la idea es que todos los servidores, líderes y miembros puedan reunirse durante la semana y no cargar solos con sus luchas. Así que en la reunión del comité, luego en la asamblea de miembros, les explicaré cómo todos los miembros este año estaremos en un grupo en casa, Dios mediante. Queremos que me puedan copiar esa visión. Vivimos en comunión cuando pedimos consejería pastoral. Este servidor, como se dio en los anuncios, los martes y los jueves, a partir de las 5 de la tarde, está disponible en la iglesia, aquí en este salón, para escucharlo y acompañarlo en una situación particular que está viviendo. Entonces, en la iglesia, oiga esto, estamos formando una cultura donde no es pecado decir, no estoy bien, pastor. Que usted pueda venir y hablar, no estoy bien. Eso de bendecido, prosperado y en victoria, no lo diga si no está bien. No estoy bien. Ser vulnerables, abrir el corazón. Esa es una cultura que estamos implementando o fortaleciendo en la iglesia. Uno de nuestros valores es ser vulnerables y rendir cuenta. Y pedir consejería no es debilidad, es buscar ayuda. Y vivir vivir la comunión, vivimos la comunión cuando nos cuidamos unos a otros en amor de manera sencilla. Una llamada en la semana, un mensaje de ánimo, una visita oportuna. ¿Sabe cuáles son las visitas oportunas? Que usted llama antes de llegar. No es que se va a meter ahí, te llama antes de llegar. Una visita oportuna. Un abrazo sincero o una oración persistente. Te pregunto, ¿con cuál de estas expresiones de comunión te está pidiendo Dios que te comprometas? Pensando en ser una iglesia que vive la comunión. Y quiero que lo converses con el de al lado, con el de atrás. ¿Con cuál de esas expresiones de comunión te está pidiendo Dios que te comprometas? Iniciar un curso de membresía, algunos ya lo hicieron, otros no.
unirte a un grupo en casa, estar abierto a estar en un grupo en casa esta semana, este año, venir a una consejería pastoral o llamar a alguien, escribirle, visitar. ¿Ya conversaron? Conversen ahí, le doy 2 minuticos. 2 minutos. Y le voy a preguntar qué le dijo de al lado. Como lo sospeché cuando estaba preparando este sermón. IBM Robledo no es perfecta, pero es una iglesia que quiere crecer en comunión. La iglesia existe y vamos a ella para vivir en comunión. Y si hoy te está faltando motivación para caminar con otros, puede ser que necesites volver al centro y recordar el propósito de la obra de Cristo. Como iniciamos el sermón. El pecado no solo nos separó de Dios, también nos volvió egoístas, individualistas y orgullosos. Es por nuestro egoísmo, nuestro individualismo y nuestro orgullo que nos cuesta compartir la vida. La obra de Cristo nos enseñó a no vivir cerrados y a protegernos de decir, yo puedo solo. Cristo vino a eso. Él no solo murió por individuos, o Él no murió por individuos. Cristo murió para reconciliarnos con Dios y para formar un pueblo, una familia, un cuerpo. No se trata de ti, se trata de una comunidad. Cristo murió por un pueblo, por una familia. Y tal vez estás aquí con un cansancio y una carga espiritual. Tal vez estás caminando solo por mucho tiempo. Has caminado solo por mucho tiempo. Tal vez amas a Dios, pero has manifestado distancia de la iglesia. Y hoy el Señor te invita a algo mejor. Venir a Cristo y a caminar con su pueblo. Dígame amén a eso. Si hoy nos visitas, quiero decirte con claridad, con cariño, que Cristo primero te llama al perdón, al arrepentimiento, a que recibas su gracia, que confieses tu pecado y te apartes de él, confiando en que él te perdona y que nunca más se acordará de tus pecados y que recibas una nueva vida. Pero esa nueva vida, oiga esto, mi amado hermano, visita, esa nueva vida no fue diseñada para vivir en soledad. Cristo te recibe, pero te coloca en una familia. Y a la iglesia le digo, volvamos al Evangelio. Recordemos que fuimos alcanzados por gracia para vivir reconciliados, humildes y en comunión. No caminamos solo porque Cristo no nos dejó solo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. No podemos ni debemos caminar solo, porque Cristo murió
para que tú y yo tuviéramos una familia.